Y este hecho que acabamos de repasar marca una realidad, y es que es tiempo de zafra para Eduardo Botinelli, que estuvo el viernes antes y que viene ahora el lunes, después de lo que pasó en la Asamblea General. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, sí, ya vimos una parte del discurso donde claramente una de las primeras señales que quiso dar fue hacia la coalición, ¿no? Una fuerte defensa de lo que fue la actuación de la coalición en este periodo en cuanto a las leyes que marcó como prioritarias el gobierno y de alguna forma respondiendo a algunos cuestionamientos sobre el rumbo del gobierno, donde dejó claro ese concepto y con claramente la libertad como esa palabra, ese concepto y esa, digamos, concepción que el presidente ha expresado desde 2020 y lo ha tratado de llevar a lo largo de todo el hilo de la exposición. Lo transversaliza de alguna manera sí, como concepto. Sí, o sea, permanentemente a lo largo de todo el discurso hace una mención específica a la palabra de la libertad e incluso, digamos, hasta la ley de urgente consideración llevándola como la que trae nuevas libertades o más libertades. Pero cuando uno mira el discurso, claramente, y teniendo en cuenta que es un año electoral, que lo hablamos el viernes, en cuanto a las cosas que podíamos esperar, bueno, una de las que podía esperarse era justamente que tuviera algún tinte electoral en términos del discurso. Digamos, de alguna forma uno puede pensar que este discurso puede ser la base de por lo menos algunos puntos específicos que puedan tomar las campañas, sobre todo de candidato del Partido Nacional, pero también del Partido Colorado. La LUC aparece como la bandera del gobierno, sí. Y lo que claramente se enfocó, y era lo esperable, es en los logros del gobierno, lo que para el gobierno son éxitos de gestión, éxitos en cambios en las normativas y con un foco importante en lo que es la economía, lo que es el empleo, lo que es la seguridad, vivienda, en la salud. En ambiente hizo referencia sobre todo vinculado al agua y al saneamiento y en la educación trayendo también el tema de la transformación educativa. Y otro punto importante fue la defensa de la ley de jubilaciones y pensiones. La reforma previsional. La reforma previsional que está en discusión justamente y que de alguna forma hizo un llamamiento ahí importante con respecto a la responsabilidad de haberla aprobado y a la necesidad de certezas para el futuro. Y el propio presidente se encargó, porque va siendo como un desarrollo discursivo, temático, en un momento hace un parate, hace una alusión específica a algunas líneas, resumen que el propio presidente hace y después sigue con la misma línea discursiva. Y ese parate quiere marcar algunos puntos muy claros que, sirven para lo que decía de una línea argumental en campaña electoral, claro, ¿no? Es decir, bueno, el fuerte crecimiento que hubo del empleo, el avance en las reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, un menor riesgo país de la historia, la baja de impuestos, que se cumplen metas fiscales, la inflación más baja de los últimos 18 años. Es decir, hay una serie de puntos específicos que el presidente quería dejar separado, digamos, un resumencito de ítems que para ser tomados, digamos, incluso para la transmisión de las ideas. Se habló de lo que el gobierno define como logros más que de problemas, da la impresión. Bueno, sin dudas, es esperable que no hable de los problemas, para eso hay otros que lo cuenten, digamos, ¿no? Pero sí, hay algunos que era esperable que no tuvieran. Los casos que tuvieron más dimensión desde el punto de vista de escándalo público, ¿no? Marcet, Astesiano, Salto Grande, no era esperable que hiciera referencia. Tampoco hizo referencia a los ministros cesados, es decir, fue nombrando a alguna gente, pero no nombró a los ministros cesados en ningún momento. Digamos, también esperable que no se pusiera a mencionar a gente que de alguna forma estuvo involucrada o terminó renunciando por un problema político importante. Ahora, tampoco llevó adelante algunos de los planteos que sí hizo el año pasado, por ejemplo, al atraso cambiario. En el discurso del año pasado él hizo una mención a que, bueno, había sectores que estaban teniendo problemas con el dólar, sí, y en este lo obvió totalmente. Tampoco en cuanto a la cantidad de empleos generados, qué tipo de empleos se están generando.
Y lo que quizás llama más la atención, y que de hecho el viernes lo hablamos, digamos, bueno, ¿qué postura va a tomar en tema de seguridad pública? Y la postura que tomó fue basarse en las cifras oficiales de denuncias de delitos que bajaron. No hizo digamos, un segundo paso, como se hizo, por ejemplo, en la inauguración del aeropuerto de Salto Grande, de Salto, sí. ¿no? Es decir, donde hizo algún tipo de mención a el dolor que le infligía, digamos, la situación donde justo habían asesinado a un niño en un hecho ahí en venta de drogas, ¿no? Sí, en términos de seguridad, lo más lejos que llegó en el sentido de esbozar algún tipo de autocrítica fue el momento en el que dijo, no estoy conforme, pero está claro que tampoco puso la lupa sobre problemas que han sido muy visibles en las últimas semanas, siguiendo con tu ejemplo, las muertes de niños y niñas particularmente, que sobre todo desde la oposición y sociedad civil se han planteado con mucha fuerza como un problema creciente. Sí, y hay un punto adicional sobre esto, y es que la evaluación que la opinión pública hace de la gestión del gobierno en seguridad es la peor en todas las áreas, e incluso cerca de 4 de cada 10 votantes de la propia coalición tienen una opinión negativa. Es decir, tampoco está sintonizando al no abordar esa parte negativa con lo que está sintiendo, ¿no? Es decir, está la idea de generar las condiciones positivas. Sí, no quiero ir de tema, pero hay incluso actores del gobierno o partidos del gobierno como Cabildo Abierto que hace mucho un poco están trabajando en esa línea. Antes del cierre, ¿qué conceptos podemos destacar más allá de estos aspectos repasados que fueron o que son rubros de actuación, pero pasando a lo conceptual? Bueno, a ver, claramente hay una defensa del concepto de libertad y una apropiación del concepto de libertad también, está en disputa política y el gobierno y el presidente se han apropiado fuertemente de ese concepto, que claramente va a ser retomado por los candidatos o candidatas del Partido Nacional. También en el caso del Partido Colorado aparecen algunos ejemplos que están haciendo foco en esto. El otro es el de la responsabilidad, que lo usó mucho durante la discusión de la reforma de jubilaciones y pensiones y también lo hizo en la pandemia, lo retoma, es decir, está mostrando como concepto la libertad y la responsabilidad, esto que resumió en la libertad responsable. Y hay otro, que lo hemos hablado en otros momentos, es el uso del concepto de algo histórico o de récord, ¿no? Claro. Y lo utilizó cuando habló de asentamientos, cuando habló de los empleos, la cantidad de empleos generados en un año, de la inversión en las rutas, del dragado del puerto, en el saneamiento, es decir, hay un uso que está más o menos identificado en el último trimestre del 2022 y durante el 2023 de esta cuestión de histórico, de mayor inversión en los últimos tiempos, es decir, también de identificar eso. Lo claro es que el presidente de alguna forma lo que buscó fue generar la idea de un escenario favorable del gobierno, de la gestión que realizó el gobierno, y se centró básicamente en eso. La Constitución impone estas rendiciones de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Legislativo, pero no especifica cómo. Se pueden hacer por escrito. Hubo presidentes, en su momento Tabaré Vázquez, que hicieron actos públicos. Recuerdo uno en la vía pública, otro en el Antel Arena, ya en el cierre de su última gestión. La calle Pou ha elegido, si no me equivoco, como hacía su padre, ir en persona al Parlamento para comparecer ante la Asamblea General. ¿Es un formato que le queda bien? ¿Puede generar impacto en la opinión pública? ¿Qué lectura se puede hacer en ese sentido? Bueno, es el formato elegido y que él defiende, incluso arrancó explicando por qué iba, ¿no? Es decir, el ritual que tiene de ir todos los años con una concepción, digamos, de rendir cuentas no solamente a la Asamblea General y el vínculo entre Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también a la ciudadanía. Bueno, es un formato, en realidad lo que genera más impacto no es ese hecho en particular, sino justamente extractos específicos que están circulando después en redes, en los informativos, en la prensa. Es decir, es un momento específico donde el presidente logra un destaque sobre lo que quiere transmitir, ¿no? Y para eso, digamos, es la utilidad que está teniendo, con un uso comunicacional y el manejo de los tiempos, que si uno mide, han sido siempre en el entorno de una hora y es más, en algún momento hasta apuró para que no se fuera de la hora, ¿no? Es decir, hay como un cuidado en todo eso que es para utilizarlo, digamos, ¿no? Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Nos vemos el miércoles. Claro, es una semana de mucho trabajo, así que en breve volverá la columna de análisis político en 2 días. Ahora seguimos con MBD Noticias.